cómo entonces tú vislumbras el futuro dominicano con nuestros problemas que no lo podemos dejar? Hablamos de la informalidad que está ahí. La reforma fiscal que se hace, que no se hace, pero un déficit fiscal, que, a ver hasta cuándo vamos a soportar el jueguito de yo. Esos problemas nuestros, de este modelo económico que genera muchísimo cuarto, entonces hay un PIB muy grande, pero como dice Hipólito, la macro no alimenta a la micro y la micro no boronea. Porque el desarrollo, el crecimiento nuestro, coño, nosotros somos un país de crecimiento medio, de nivel medio ya, sin embargo aquí hay una pobreza, aquí hay un 30-40% que va forzado, Andy Daguá. Mira, lo primero que yo te quiero decir que yo estoy optimista, o sea, yo no me voy a deprimir de que porque este cambio, ¿qué es lo que va a provocar? La historia de la humanidad revela que cada vez que se producen cambios tecnológicos bruscos, hay muchos temores, pero al final la civilización avanza y progresa. Yo no creo que esta vez va a ser diferente. Ahora, de que esta vez el cambio es dramático y va a requerir que los gobiernos de todas las naciones, la gente brillante de todas las naciones, piensen cómo pueden convivir los derivados de este salto tecnológico con la civilización humana de una manera que todo el mundo salga ganando y no que se acentúe la desigualdad del ingreso entre los dueños del capital y de la tecnología y los que van a ser trabajadores desplazados para los cuales tendremos que identificar cómo van a vivir. Y eso no es lo que ha ido ocurriendo, que los ricos son más ricos y los pobres sí, pero más pobres. El tema es que hasta ahora los pobres y la clase media tienen trabajo. El tema es que uno no sabe si el cambio tecnológico va a derivar en unos cambios en productividad gigantescos y facilidades al capital, donde la función de producción en economía, todos los que han tomado crecimiento económico y micros, recuerdan una función de producción que se llama del tipo Cobb-Douglas, que tiene capital y trabajo. Esos son los factores de la producción. Exacto. ¿Qué pasa? Que ahora el trabajo se va a descomponer en dos. Trabajo humano, cada vez más escaso, y un trabajo que lo va a hacer algo que parece humano, pero es capital, que es un robot. Entonces, ¿qué pasa? Y puede ser que al final converja todo a que el trabajo humano no sea necesario. Mucha gente lo puede ver, qué desastre, espérate, no todo es así, porque la producción continuará creciendo y quizás más efectivamente y las utilidades serán mayores. Entonces tenemos que... Un hombre necesita trabajar, no solo ese es el problema, ese es el gran reto. Yo fui a una conferencia en Moscú y la recepcionista era una cosa, un robo, una robo hembra, más simpática que el carajo. Yo creo que ahí va a haber mercado para los psicólogos. Óyeme que te lo estoy diciendo, porque el tema del tránsito del trabajo a la ociosidad, eso genera traumas extraordinarios. Hay que ver cómo eso se va a manejar. Ese es un reto que van a tener los filósofos, los intelectuales. A mí me parece, sin embargo, que lo importante es de qué van a vivir esos que no van a tener trabajo. Entonces ahí viene todo el concepto de la creación del ingreso universal, que se va a tener que alimentar. El ingreso exacto, mínimo. Pero un mínimo significativo. Entonces, tú dirás, ¿y a nosotros cómo nos viene mal o bien? A nosotros nos va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque a la medida que se dispare el ocio, ¿qué va a hacer la gente? Se va a quedar en su casa allá en Wisconsin, aguantando esos vientos en Michigan. Con ese azul de Punta Me Cana. voy 3 meses para República Punta Dominicana. Salina, Entonces, el paraíso, este va a ser el paraíso, eso que yo veo, la campaña del Ministerio de Turismo es verdad, o sea, estamos preparando el paraíso. Claro, eso va a requerir unas inversiones para evitar erosiones de playa, pero el futuro del turismo, la gente dice, ya llegamos al tope. No, señores, nosotros tenemos que prepararnos para ese boom de turismo que la inteligencia artificial podría detonar en la medida en que la gente tenga más tiempo para viajar. Ahora, ¿dónde sí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo? Y es la pieza clave para la negociación con Estados Unidos. Es culminemos todos los estudios de reserva de tierras raras, ver qué es lo que tenemos, ver cuál es la tecnología para el procesamiento, respetando las implicaciones medioambientales.
y entonces negociar con Estados Unidos, porque para Estados Unidos, si quiere tratar de ponerse a la par con China en esa batalla, va a tener que tener unas fuentes de suministro seguro de todos esos metales que provienen. Bueno, tú sabes que fuimos aquella vez, cuando eso era top secret. Sí, exacto. Tú recuerdas que éramos seis, que ahí uno, desde entonces uno sabe que ya quienes están dirigiendo todas esas investigaciones son miembros del ejército técnico. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo no va a ser así? Chino, claro, en su lógica. Pero lo importante es saber negociar con Estados Unidos una estructura de precios de garantía, porque si no, ninguna empresa entra. Primero, yo creo que hay que privilegiar empresas americanas, las que entren. Olvidémonos de otra cosa. Pero esas empresas tienen que recibir un precio de garantía del gobierno de Estados Unidos, porque el problema es que China tiene prácticas de precio predatorio, o sea, los minerales críticos de tierras raras lo deprimen los precios para que las empresas que quieran entrar en otras naciones, cuando entran, no le da el análisis costo-beneficio. ¿Y qué es esto? Bueno, lo primero que hay que plantear es lo siguiente. Las telefónicas dominicanas compran mucha tecnología, incluyendo los teléfonos. Sí. Pero resulta que el teléfono chino, el Huawei creo que se llama, es si no igual mejor que el iPhone y mucho más barato. Entonces, ¿de qué manera? Que yo sé que yo quiero y nos conviene que los negocios lo hacemos con los norteamericanos. Ahora, gobierno norteamericano, explícame cómo vamos a hacer, claro, porque yo tengo aquí una diferencia en precio de un 35-40% con unas facilidades. Entonces, vamos a ver de qué manera. Y pienso que esas son de las cosas que tenemos que ir a la mesa, porque esa discusión va a venir. Hay otros países que se dieron. Nosotros, por ejemplo, nuestras empresas telefónicas usan tecnología Huawei, o sea, sí. Entonces, bueno, pero eso se empezó a usar bien temprano. Entonces, ¿cómo vamos a manejar? Una de esas empresas entiendo que es de capital estadounidense, entonces hay que ver cómo eso se va a manejar. Es lo mismo, o sea, el turismo, nosotros dependemos mucho del turismo. ¿Cuál es la gran amenaza que tiene el turismo aparte de la erosión de las playas? El fenómeno del sargazo. Bueno, ¿qué sucedería si la empresa que descubre el mecanismo eficiente para resolver eso sucede y viene a ser que una empresa china? Y Estados Unidos no tiene una empresa. Entonces, eso lo tenemos que discutir en la negociación. Bueno, miren, si hay dos empresas que lo pueden resolver, nosotros privilegiamos Norteamérica. Pero a Guatemala, en el acuerdo con Guatemala, lo que pusieron es que tú tienes que consultarme eso. O sea, como una especie de pedir permiso. Está bien, yo no tengo problema, es que a mí no me da vergüenza. O sea, si no me va a hacer daño y si yo asumo que mi interlocutor tiene buenas intenciones y no me va a querer provocar. Porque ¿qué es lo que puede pasar si esto colapsa? Bueno, que ellos van a tener que intervenir porque esto se va a convertir en un tierra libre para el narcotráfico. O sea, ¿le ha beneficiado a Estados Unidos el desastre de Haití? No le ha beneficiado. Entonces, yo creo que el éxito de Estados Unidos es crear las condiciones para que América Latina siga progresando, porque de nuevo, yo te dije al principio que yo no sabía si estábamos tarde, porque la gente cree que los chinos, nosotros en Occidente somos tan intolerantes y tan arrogantes que entendemos que nosotros somos los que tenemos la verdad. Bueno, Marco Rubio lo pone en evidencia en su discurso. Sí. O sea, nosotros ya no hablan de llevar y de hablar, él no habló de democracia. Pero yo me alegro. Es civilización. Yo me alegro. Y la civilización es los blancos norteamericanos y Europa. Que él que es cubano, ni siquiera porque es de origen cubano, habló de América Latina. Es que yo creo que ese es un tema que se le debe bajar el gradiente, o sea, el concepto de la democracia liberal como la conocemos, o sea, con la democracia liberal que tiene Estados Unidos, dos partidos tienen 40 años que no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, China tiene un partido único, Singapur tenía un Partido de Acción Popular, prácticamente era un partido único. Toda esa zona ahí está dominada por partido único. Pero tienen un proyecto de visión. Entonces, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que abandonar nuestra democracia, pero nosotros tenemos que organizarla y ponerle límites y tener un proyecto de nación, que tú no lo ves aquí. Pero lo que te quería ir es que esto es teoría de juego. Estados Unidos ahora dice, yo voy a moverme en esta ficha.
pero tú tienes que saber cómo se están moviendo los chinos. Por ejemplo, Estados Unidos, no, yo quiero proteger el territorio americano, América para los americanos, la doctrina Monroe, el corolario Trump, perfecto, estoy 100% de acuerdo con eso. Pero ya China le eliminó todos los aranceles a África. África tiene hoy día 1.55 billones de habitantes. Ellos van a tener 2.5 billones en el 2050. Es la zona del mundo donde la población está creciendo más rápida. Hoy tienen 2.8, 2.9 trillones de dólares de PIB. Nosotros tenemos la región 7, ¿verdad? Somos más. Pero el ritmo con que va creciendo África es más acelerado que lo que estamos viendo en América Latina. Entonces, ya que ellos dijeron, bueno, este pastel es mío, y los africanos tienen gobiernos, la mayoría dictatoriales. Sí, pero vamos a ver de qué manera trata China a su área de influencia. Sí. Ese es un dato, es un dato interesante. ¿A qué tú llamas su área de influencia, por ejemplo? Porque bueno, África se convirtió en donde ellos tienen influencia. Ellos metidos, incluso más allá de lo geográfico. Por ejemplo, aquí en la relación de China con Brasil es muy importante. Creo que con Chile también es muy importante. Con Perú ni hablar. Que por cierto, cuando se iba a hacer el puerto de Manzanillo, yo entrevisté al embajador chino y el embajador me dijo, no, pero para nosotros eso es una broma, Mauro. O sea, es una cosita. Entonces, ¿qué pasa? Nos salió más caro, porque yo estoy seguro, los chinos lo iban a hacer mejor y más barato. Entonces, señor americano, tú no quieres que yo, gringo, tú no quieres que yo, la licitación la hagan los chinos. Coño, pero entonces vamos a hablar. Ese es el tema. O sea, en la negociación hay que ponerlo todo. Mira, el gobierno dominicano, a pesar de que en la administración de Danilo Medina tomó la decisión de restablecer relaciones formales con China. ¿Tú la consideras aceptada esa decisión? Sí, yo creo que yo no tengo problema con eso. Yo creo que eso no tiene nada de malo porque nosotros simplemente imitamos lo que hizo Estados Unidos. O sea, seguimos las señales del país que nosotros admiramos todo, donde estudiamos. O sea, yo no creo que Nixon y Kissinger se equivocaron. O sea, yo no creo. Y el principio de una sola China también, que Estados Unidos lo apoya, nosotros lo apoyamos. Entonces, incluso el Fondo Monetario, porque la gente habla mucho. Tú entras a las tablas del Fondo Monetario, entonces tú buscas Taiwán. Por curiosidad. Entonces tú ves que pone Taiwán, coma, R.O.C. Punto. Y tú dices, ¿qué es eso? Republic of China. Pero eso lo pone el fondo, no es la fundación ni República Dominicana. O sea, ese tema de que de quién es Taiwán, eso está fuera de discusión. Eso es parte de la sombrilla de una sola China. O sea, entonces eso eventualmente en el ajedrez de Estados Unidos, me imagino que ha descontado que ese movimiento tarde o temprano viene. Por eso es que tienen que acelerar todo de su industria de semiconductores. Pero volviendo al caso nuestro, nosotros tenemos que prepararnos para una negociación bilateral con Estados Unidos. ¿Tenemos los recursos humanos para esa negociación? Yo pienso que sí, yo pienso que Cancillería tiene gente buena y el gobierno podría contratar recursos humanos. No es normal que un país en situaciones como esta contrate. Sí, gente. Eso está dentro de cierta lógica. Así como se contrató en 1990 un equipo de la Universidad de Harvard para reescribir el nuevo código tributario del país. Hoy, ¿qué tiene de malo que tú te contrates buenos expertos que te ayuden en negociación y que puedan tener contactos importantes en la administración Trump? Yo creo que se puede. Andy, ya hace un buen tiempo, yo diría casi años, que tuvimos una entrevista, no la anterior de hace 9 meses, no, antes, bien atrás. Y tú me hablabas con mucha admiración de Singapur. Sí. Mirabas con cierta desconfianza a partir del resultado de la democracia liberal, como que había que ajustarla. Parecería como que alguien te escuchó, porque por lo que hemos hablado hasta ahora, parecería como si el mundo va a ir más al régimen más duro, más férreo, esos valores fundamentales de la democracia van a ir bajando su nivel de influencia.
Eso es lo que uno ve desde su ignorancia. Sí, yo creo que la democracia tendrá, o sea, tiene que demostrar ser una estructura política eficiente en estos tiempos. O sea, donde genere ineficiencia va a necesitar intervención y corrección. Fíjate el discurso de Rubio, lo deja claramente. Si dependemos mucho de estos organismos multilaterales que operan bajo el sistema de la democracia, lo de Gaza no se hubiese resuelto, Putin y Ucrania no se hubiesen comenzado a sentar, aunque de manera difícil, en la mesa. Maduro quizás seguiría ahí. No han podido lograr nada para evitar el proceso de armamentista nuclear de Irán. Entonces, el mundo no te garantiza, el sistema político de normas que hemos establecido va a necesitar de algunos mecanismos que el nivel de coercitivo, que no tenga que ver con derechos humanos. Porque no se puede, o sea, el mundo no puede estar sujeto a un debate permanente. Y el retroceso va a ser tan grande, la ciudadanía va a soportar un retroceso. Yo no creo que va a ser de golpe, yo creo que Estados Unidos va a seguir fundamentándose en principios eminentemente democráticos y liberales, pero los dos partidos van a tener que entender que están en una encrucijada difícil, porque en China tienen un proyecto de visión que yo lo que quisiera ver a Estados Unidos también, con un proyecto de visión. Nosotros no tenemos un proyecto de visión de nación, o sea, debemos tenerlo. O sea, ¿qué es lo que queremos ser? ¿A dónde que queremos ir? Y eso hay que discutirlo, y una vez se discute y se apruebe por todos los partidos políticos, contra viento y marea se implementa. Bueno, ha habido un avance, porque fíjate cómo hay que estar vivo para ver cosas. El compañero Trump está con el compañero Diosdado. O sea, Venezuela hoy está joven, la Delcy, Diosdado y don Donald. O sea, hay que estar vivo para ver cosas. Por consiguiente, el tema era petróleo. El problema no era que no había democracia y que habían presos políticos, pues presos políticos están los amiguitos de Trump en Medio Oriente. Entonces, pero quería preguntarte antes de que se nos está acabando el tiempo, ¿qué vamos a hacer con los requerimientos de Estados Unidos a la hora de las negociaciones y nuestra Constitución? Josué Fiallo escribió un excelente artículo donde cita incluso los artículos de la Constitución que habría que cambiar. Claro. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, la Constitución no está por encima de la supervivencia de una nación. Si la Constitución se sobrepone a la supervivencia de una nación, entonces hay problemas. Los tiempos cambian. Si este es un cambio permanente, lo que estamos viendo, y nos obligan a revisar la Constitución, bueno, sentémonos. Vamos a ver. Quizás nos conviene decirle, no, mira, Estados Unidos, nosotros nos quedamos al margen. Bueno, y nos preparamos para ese escenario. Tenemos que tener conciencia de qué implicaciones eso puede tener, por ejemplo, para un país que vive de la colocación de bonos. Los bonos, el grueso de los bonos nuestros se venden en Estados Unidos. Entonces, que le prohíban, por ejemplo, a todos los fondos de pensiones de Estados Unidos comprar títulos de deuda dominicana. ¿Qué implicaciones tendría eso? ¿Qué va a pasar con la zona franca? ¿Qué va a pasar con los turistas que vienen aquí? O sea, yo creo que hay que poner, eso es lo que yo digo, vámonos a la mesa, vamos a ponerlo todo. Y si los cambios constitucionales que se requieren no son de una gravedad extraordinaria. Lo que pasa es que muy posiblemente sean de una gravedad extraordinaria. Entonces, ¿tú crees que el país está condenado a convertirse, condenado por la presión en la parte económica? Mira, si tú no te vienes conmigo, oye, viene el caos. Entonces diríamos que el país está condenado a ser un Estado libre asociado en sociedad a lo Puerto Rico. Yo sabía que tú venías por ahí. O sea. Yo no sé, de esto, yo no tengo respuesta. Tú tienes tu economía, yo no sé si eso es lo que al finalmente convergería a esto. Habría que ver. Yo tendría que entender bien cuáles son las implicaciones de los cambios constitucionales. Yo no tengo ninguna posición al respecto. Pero para mí, o sea, el hecho de que la Constitución es una especie de símil de los 10 mandamientos de la tabla
de Moisés. Yo no lo veo así, yo no lo veo así. Yo creo que hay que ser flexible. Los tiempos van cambiando. Por ejemplo, hay muchas leyes nuestras que el día que el factor humano o el factor de mano de obra que más participe sean, por ejemplo, robots bailando, que lo he visto bailando, bailan mejor que los muchachos que bailan en los hoteles. Entonces, ¿quién sabe? O sea, al final no sabemos. Eso va a implicar modificar todas las leyes laborales. Aquí tuve una discusión aquí de que el código laboral, la gente... Mira, óyeme, ya la situación del mundo con este cambio que se está dando, que quizás ni tú ni yo lo vamos a ver. Yo te sentí tan exagerado en aquella entrevista que nos pegamos y no estábamos de acuerdo. Diablo, y pasó un año y ocurrió. De repente yo veo al país muy condenado, no, pues no hay otro. Bueno, el tema es que nosotros estamos en esta región y en esta región simplemente porque está la opción de darle la espalda a Estados Unidos. No es una opción. Bueno, entonces... Es una especie de suicidio. Entonces lo que hay que tratar de ver, si nos vamos a abrazar, que el abrazo no nos mate, o sea, que sea un abrazo que nos deje con vida, que nos ayude, y que Estados Unidos que sepa todo lo que nosotros podemos aportar. Yo no creo que ellos vienen con un mecanismo de autosuicidio. Entonces yo creo que incluso los herederos de Trump, J.D. Vance y Marco Rubio, lucirían ser personas mucho más abiertas al diálogo. Lo que pasa es que están jugando al policía malo y al policía bueno. El bueno es Marco Rubio, qué bonito. Sí, pero... Él es europeo ahora. Pero yo creo que el hecho de su origen latino, esa mirada fuerte a América Latina. Le quedó feo a Marco Rubio esa posición. Y a Vance le queda peor porque la esposa es una mulatica de la India. Sí, bueno, claro, pero... Bonita, muy bonita. Pero mira, yo soy partidario de que las naciones tienen el derecho de establecer el régimen institucional para la inmigración. Creo que el principal error de Estados Unidos fue abrirse al entre-en-todo. No, yo creo que tú tienes el derecho de decir, no, yo quiero abrirme, pero yo voy a abrirme a inmigrantes con un nivel de calificación que contribuyan a yo transformar a esta nación en una nación todavía más rica y más poderosa. Por ejemplo, para mí uno de los grandes errores de Estados Unidos fue que después que abrió sus universidades a estudiantes chinos en el área de STEM, de ciencia, tecnología, matemática, ciencia, lo dejó que se fuera. Claro. Cuando esa gente yo le hubiese puesto impedimento de salida por lo menos 10 años. Mira, ustedes se me quedan aquí trabajando y vamos a producir aquí. Y esos muchachos felices, porque te voy a decir una cosa. Podemos criticar la civilización occidental, lo que tú quieras, pero hay algo en que la civilización occidental es muy superior a la de el disfrute de la libertad. O sea, tú te vas a China y tú puedes ser muy exitoso, pero tú no gozas de esa libertad que nosotros sí disfrutamos en República Dominicana, que disfrutamos en Occidente. Bueno, Andy, yo después de esta entrevista estoy conminado a entrevistar a Pablo Ulloa, defensor del pueblo y conocedor de los derechos humanos, porque ahora, y también a mi amigo Nelson Espinal Báez. Claro. Esas son las entrevistas que tienen que venir después de lo que tú has planteado aquí. Claro, exacto. Como siempre, un gran placer. No, cuenta conmigo. Maestro. Señores, no hay ni un segundo más. A ver si seguimos teniendo país de aquí a unos meses, pero lo bueno es que nos acompañaron un sábado o domingo más. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.